continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos ya pues avanzando muchísimo en la semana productiva, una semana por demás decirlo, difícil, complicada, y las lluvias, miren ustedes, no cede, ¿verdad? No cede, y dicen que hasta el próximo domingo vamos a estar así. Dios nos proteja, ¿verdad? Porque en realidad ya vemos la desgracia del colega periodista de la Radio YSKL, Wilfredo Salamanca, quien todavía, ¿verdad?, está esperando para la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos. Las autoridades han dedicado el tiempo necesario, pero la cifra de fallecidos se ha incrementado bastante, y esto es resultado de lo que ya sabemos, la vulnerabilidad del país y pues la suicida decisión que toman muchas familias de vivir por la necesidad. Definitivamente no podemos más que evidenciar que esto es parte de la pobreza endémica que vive el país, vivir a la orilla de las montañas, ¿verdad?, y a la orilla de los ríos, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad?, ahí es donde están los más grandes problemas hoy en día con la situación atemporalada. Ojalá que esto cambie y sobre todo porque estamos en una doble emergencia, ¿verdad? La emergencia por el coronavirus y la emergencia por la situación atemporalada. Se fue Amanda, ¿verdad?, que era la tormenta tropical que nos afectó, pero hoy estamos con otros fenómenos naturales que están afectando el territorio salvadoreño. Bueno, hay plenaria en la Asamblea Legislativa, a ver de qué está conformada la agenda que van a tratar los diputados, pero este día queremos hablar de precisamente el sector educativo, que como ustedes saben fue el primero que en las decisiones que tomó el presidente suspendió, ¿verdad?, las clases a nivel de colegios privados y también las instituciones públicas. Todos los alumnos están recibiendo o haciendo el esfuerzo de las escuelas y los colegios de recibir sus clases por medio de la tecnología en sus casas, pero está por demás decir que también han sido afectados con la crisis por el cierre de la economía. En medio de todo esto hay un polémico decreto que están discutiendo los diputados, que está la expectativa de si entra a la agenda de discusión hoy, que tiene que ver con condonarle a las familias el 50% del pago de la cuota en concepto de colegiaturas. Y quiero decirles, los colegios no están dentro de los decretos ejecutivos ni legislativos para que se deje de pagar esta responsabilidad. Todos los padres de familia estamos haciendo un esfuerzo para pagar. Si este decreto se hace realidad, le correspondería, según lo que hemos indagado un poco, a el Estado o al gobierno central asumir el 50% de lo que sería esta condonación, porque así lo han planteado a menos los diputados del FMLN, que lo están empujando, y parece ser que no están tan apáticos a hacerlo también los diputados de Alianza Republicana Nacionalista. Y entonces, la implicación que esto tiene, ¿se puede o no se puede? ¿Qué piensan, verdad, los representantes de las instituciones educativas? Todas las respuestas
las vamos a responder esta mañana. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, gracias. Las 6:44 minutos. Vamos a tratar de administrar el tiempo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Recuerde que estamos con la situación de las lluvias y si puede, pues no salga. Las calles están anegadas y el suelo está empapado, ¿verdad? Está sobresaturado de agua. Y esto pues pone en riesgo la vida de todos. Ni en los vehículos, porque en los vehículos una mala maniobra, un frenazo o lo que sea, puede implicar que usted pueda terminar siendo víctima de un accidente de tránsito. Hay que tener cuidado. Bueno, rápidamente quiero, sin más preámbulo, dar la más cordial de las bienvenidas al licenciado Javier Hernández, es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Javier, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer nuevamente, Josué, estar contigo y un placer estar con el doctor Borja, que gran amigo. Sí. Bueno, sí, en efecto. Aquí está el licenciado Edgar Borja, el representante de la Federación de Colegios Cristianos de El Salvador, a quien me da muchísimo gusto saludarlo esta mañana. Buenos días, Josué. Estamos a la orden de FEDECRIS y como decía mi amigo Javier, es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Definitivamente, definitivamente. Gracias porque están aquí y como yo lo adelantaba en la introducción, los colegios, a pesar de que sí las clases han sido suspendidas en las instituciones educativas, pues los colegios han tenido que ingeniárselas y reconvertirse y utilizar la tecnología para poder continuar dando las clases, ¿verdad? Porque hay que decirlo con la claridad meridiana, ¿verdad? Eso es que nos guste o no nos guste, probablemente a unos les guste, a otros no les guste, a la gran mayoría probablemente que no les guste, pero el gobierno no suspendió el pago de las colegiaturas, ¿verdad? Así es. Están vigentes, se deben de cancelar porque, bueno, el gobierno sabrá por qué no lo hizo, ¿verdad? Y lo que sí hay que decir es que los colegios tienen la obligación de prestarle el servicio, como ya dije yo, reconvirtiendo sus procesos y utilizando la tecnología para poder seguir educando a los niños y jóvenes, ¿verdad? De hecho, creo que todos los colegios lo han hecho de esa forma. Ya vamos a profundizar en esos temas. Antes de decirle que ya estamos en la transmisión en Facebook Live, en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña, y siga las cuentas de Twitter, ¿verdad? @Noticieros TVM y Foro TVM. Más adelante, recuerde infaltable, el segmento de opinión ciudadana 2263-2608, ¿verdad? Ese es el teléfono para que usted pueda interactuar con nosotros. Si me lo permiten, nada más vamos a dar una revisadita rápido a la situación del coronavirus en el país para entrar de lleno con la temática. Vean ustedes, ¿verdad? La capital encabeza la cifra de los 76 nuevos casos positivos por COVID y la cifra de muertos se elevó a 51 personas fallecidas en las últimas horas, ¿verdad? Esa es la cifra. Miren, 1.208 casos recuperados, 51 casos fallecidos, 1.522 casos activos, casos confirmados 2.781. En resumen del caso del 3 de junio, del día de ayer, 76 casos nuevos, 29 personas recuperadas, 2 personas más fallecidas. Y bueno, ya sabemos, estas son por supuesto las cifras. Y como digo, estamos en la situación más complicada, en la fase 3 del contagio. Miren ustedes, allá están en las últimas 2 barritas, miren la anaranjada y la roja, ¿verdad? Crítico, están 59, ¿verdad, Santa? Y grave, ¿verdad? 141, así estamos. Así es que no se descarta que en las próximas horas se pueda incrementar la cifra de fallecidos. Bueno, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo, pero también es de decir que los médicos, enfermeras, están en la primera línea viendo cómo salvan vidas. Es así, es así. 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 Es
encomiable y es hasta, digo, heroico lo que están haciendo los médicos y las enfermeras, que a pesar de todo, ya vieron ustedes, ¿verdad? 500 elementos de la Policía Nacional contagiados, un sargento que acaba de fallecer por lo mismo, anunciaba el ministro de la Defensa Nacional, también ya militares muriendo y también, por supuesto, los médicos y las enfermeras que no han estado inmunes a esta situación que está viviendo el país. Así de sencillo, ¿verdad? Y lo aplaudimos esta labor que digo por ese juramento hipocrático que los médicos y las enfermeras están haciendo. Bueno, gracias. Vamos a darle seguimiento en el primer corte comercial o los subsiguientes cortes a la situación atemporalada, ¿verdad? También porque hay que darle seguimiento muy, pero muy de cerca. Bueno, volviendo con ustedes, empiezo quizás contigo, Javier. Es una iniciativa que entendemos nace en el FMLN. Yo estaba revisando un poco y son los diputados, un par de diputados del FMLN que están empujando esta iniciativa, pero que están secundando otros diputados también de Arena, ¿verdad? Es un grupo de diputados de Arena y del FMLN, ¿verdad?, que están empujando esta iniciativa que ha sido planteada como un decreto transitorio. Podría ser un decreto transitorio, ¿verdad?, para poder permitirle a las familias que solo pagaran el 50% de las responsabilidades en cuanto a colegiaturas que tienen, ¿verdad? Pero ese dinero, según está planteado en el decreto, tiene que salir como no hay almuerzo gratis, le tocaría pagarlo al gobierno. A mí me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Al pueblo, digamos. Bueno, sí, al pueblo salvadoreño, pero quien tiene que erogar es el gobierno. 300 milloncitos más o menos, por ahí anda la cosa. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes en relación a esta iniciativa? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Han sido llamados? Vamos a ir por partes, ¿verdad? Primero, ¿qué piensan de esta iniciativa, verdad? Mira, hay que ser claros en este tema, ¿verdad? Estamos enfrentando dos emergencias gravísimas en el país. Comenzamos con esta emergencia mundial del coronavirus. Sí. Y tuvimos nosotros que obligadamente cambiar nuestro esquema de servicio educativo del nivel presencial a niveles de virtualidad. Para nosotros ha sido una experiencia maravillosa porque hemos afianzado más nuestro trabajo con esa estrategia y esas herramientas virtuales. Sí. Pero también ahora se suma una emergencia que es pues la de las lluvias. Y para colegios privados no es nuevo estar experimentando ataques políticos más en tiempos preelectorales como estos. Digo porque pareciera disfrazar bien la iniciativa de querer ayudar al pueblo y afectar a otros, ¿verdad? Porque es que es fácil, Josué, regalar lo que no es de uno, tomar lo que es ajeno y ponerlo a disposición de alguien. Y es lo que están acostumbrados a hacer la clase política de nuestro país, a tomar lo ajeno y ponerlo en manos de otras personas. Bueno, y a veces ponerlo no en manos de otras personas, sino en las manos propias, ¿verdad? Pero, en fin, el esquema parece ser positivo. Al solo ver las iniciativas parecen ser buenas, porque le ofrecen a la población una alternativa de un alivio económico en tiempos de necesidad. Nosotros nos alegramos porque han descubierto que en los colegios privados hay ciudadanos salvadoreños estudiando, que hasta hoy lo reconoce la clase política. En tiempos pasados nosotros, cuando estaban dando los paquetes escolares, esos paquetes del uniforme y los zapatos y los útiles escolares, nosotros les dijimos a los diputados, específicamente al Partido Arena,
que había un sector nuestro vulnerable que merecía ser beneficiado con ese paquete, que por ley pues estaban categorizados en ese porcentaje de vulnerabilidad que la ley establece. Sin embargo, el mismo partido Arena me manifestó que no era posible, que ni aunque ellos fueran gobierno, que en ese tiempo era Sánchez Serén el presidente, ni aunque ellos fueran gobierno estaban dispuestos a querer otorgarle al pueblo esos paquetes que se les dan a la escuela pública. ¿Y califican, crees tú? ¿Hay un universo de colegios que pudieran entrar en la categoría claro, de subsidiarles eso? Hay un porcentaje grandísimo, ¿verdad? Porque hay gente que está matriculada en nuestros colegios y hay colegios privados en nuestro país que se mantienen no por fondos provenientes de padres de familia, sino porque son organizaciones llamadas sin fines de lucro que tienen donaciones por otras fuentes y que no cobran o cobran muy poco a los estudiantes. Entonces ahí llega estudiante que está categorizado en estado de vulnerabilidad, así se llama económicamente, el término ese es. Entonces califican para eso, pero en ese momento, como no era un tiempo electorero, como no era un tiempo político, no merecía atención la propuesta nuestra como asociación de colegios privados. Sin embargo, nosotros buscamos un alivio para ese tipo de gente que tiene sus hijos en nuestros colegios. Hoy, como en el 2008, 2007, la clase política arremete contra la educación privada y crea una iniciativa de ley que acompaña el FMLN y Arena, de tal manera que se vuelve esto una cosa populista y electorera para poder poner en conflicto al presidente de la República en cuanto a ponerlo entre la espada y la pared, porque ahora pues hay un porcentaje de colegiatura que se está proponiendo la pague el gobierno con fondos de a saber de dónde. Entonces eso lleva a pensar que si la ley camina, que de hecho ya está, digamos, a medias, porque ya pasó por la Comisión de Cultura y Educación y hay un decreto ya redactado que posiblemente pueda pasar al pleno en alguna plenaria, y después de la plenaria, si se aprueba, pues pueda pasar a Casa Presidencial, y ahí es el momento que están todos esperando en que el presidente pueda vetar esta ley para que quede mal con la población. Ese es el fin último de esto. Ahí es donde se quiere llegar políticamente, para que el presidente se haga ver como que no quiere apoyar al pueblo. Pero es que en realidad, al final de todo esto, hay otras leyes secundarias y la misma Constitución de la República que norma el funcionamiento de los colegios privados. Y entra en este sentido un ánimo de querer intervenir en los colegios privados. Y a eso es lo que nosotros como Asociación de Colegios Privados no estamos de acuerdo, José. El intervencionismo en la empresa privada, ya sea educativa o de otro tipo, es dañino para la seguridad jurídica de nuestro país. Es un momento en el que no quisiéramos que pasara ninguna institución, ninguna empresa del país, porque eso va a dar lugar a que ahora se interviene la empresa educativa privada. Mañana no sabemos qué otra empresa podría intervenirse, y esto va a dar lugar que cualquiera que quiera invertir en nuestro país va a encontrar una debilidad en cuanto a que los diputados puedan, como clase política, crear cualquier cosa por el ánimo personal y no por el ánimo social, prácticamente dicho. Por esa es la razón que nosotros como asociación no estamos de acuerdo en este tipo de decretos. Si esto llevara buena intención, Josué, la intención se vería cuando se crean estos decretos legislativos. Por ejemplo, el que está ya creado y que ni siquiera fue recibido en Casa Presidencial. Si la intención fuera beneficiar de verdad al pueblo, en ese mismo decreto debía establecerse que había que subsidiar a la familia salvadoreña que tiene hijos en colegios privados y en universidades privadas. Pero ni siquiera fue mencionado en la negociación que hubo en la Asamblea Legislativa entre gente del gobierno y gente de la clase política. O sea, ahí se ve que la intención no es sana, no es buena, realmente es una intención muy maliciosa. Bueno, es bastante
Es bastante amplia la propuesta que hizo en un primer momento la fracción del FMLN, licenciado Borja, porque la fracción propuso orientar una parte de los fondos destinados a la emergencia COVID-19 a subsidiar el pago de no solo colegios, es que esto es más amplio, de cuotas universitarias, colegios privados durante 3 meses, mientras dure la emergencia nacional generada por la pandemia del virus COVID-19 en El Salvador. Y lo hicieron saber y lo hicieron público a través de una pieza de correspondencia. También está propuesta en esa misma pieza exonerar el proceso de graduación de los estudiantes que hayan sobrepasado más del 50% de este proceso y que se exonere de las horas sociales a quienes ya hayan cumplido el 30% de las mismas. Esto fue lo que planteó el diputado del FMLN, Milton Garay, exactamente. Él es el que lo planteó en un primer momento. Pero ¿qué es lo que dice en realidad la iniciativa? Dice que los diputados aseguran que aprobado los 2.000 millones del préstamo que ya, por supuesto, fue aprobado para enfrentar la emergencia decretada por el avance del COVID, de ahí se puede sacar recursos para poder, para que el gobierno a través del Ministerio de Educación asuma el 50% de esa responsabilidad. Pero digo, a fuerza de ser honestos, esta situación complica un poco al hecho de que se puede entrar, aparte de la crisis que ya tenemos, en otra nueva polémica que pudiera establecerse a raíz de lo que tú ya planteas, ¿verdad? Que el gobierno rechace el hecho de que los diputados legislen en ese sentido. En el caso de los colegios cristianos, licenciado Borja, ¿cuál es el planteamiento? Buenos días. Nosotros queremos verlo desde la perspectiva cristiana como tal, Federación de Colegios Cristianos de El Salvador. Queremos pensar que se hace de buena fe, que se quiere ayudar a ambos grupos, que se quiere ayudar a los padres de familia y que también se quiere ayudar a los colegios. Pero quizás a veces la buena fe, en ese sentido la buena intención, quizás no sea suficiente. Muchos de nuestros colegios, quizás la mayor parte de los colegios afiliados con nosotros, son ONGs. Entonces la posición es en el sentido de alcanzar un beneficio para la comunidad como funcionamos los colegios. Y cuando vemos eso de parte de los diputados, parece bien. Pero nosotros como funcionamos, nosotros tenemos colegios que cobran 5 o 10 dólares mensuales, 15 dólares mensuales en su mayoría. Sí. Son pocos los que cobran más. Entonces, la intención de los colegios es beneficiar también a las familias, a los alumnos, a los padres de familia, pero no exclusivamente en lo económico. Nosotros vemos y consideramos que la parte espiritual es fundamental y ese es nuestra médula, ese es el mandato de acuerdo a la palabra, ¿verdad?, de ayudar al necesitado. Y la parte de educación es clave porque también el Señor nos manda a que hagamos nuestro mejor esfuerzo, hacerlo con amor, lo que hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos así con niños y jóvenes. Ahora, en esta posición de decir, mire, el 50%, a nosotros nos ha dificultado una parte en el sentido quizás más que no se define, porque desde que se comenzó se dijo, mire, el 50% sí, una parte no, pero no se define, entonces quedan algunos padres de familia que se quedan en stand-by, ¿verdad? O sea, se va a definir cómo se va a definir la situación y para nosotros es mejor decir, mire, que funcione, porque así como hemos estado funcionando, ha sido de beneficio. Nosotros tenemos familias en los diferentes colegios y le hablo no solo uno, le hablo cantidad de colegios. Le hablo desde quizás el colegio cristiano más grande en nuestro medio en cantidad, el Liceo Cristiano Juan Bueno, del cual tengo el privilegio de ser exalumno también,
ellos lo mencionan. Ellos dicen, mire, hay colegios en los que nosotros atendemos con muchas más que la necesidad de educación. Igual pasa en los colegios que nosotros trabajamos. Y les menciono cosas como esta. En las circunstancias en las que estamos ahorita de doble emergencia, nosotros hemos tenido padres de familia que llegan, y lo tenemos grabado, pues, lo tenemos con los mensajes, llegan y dicen, mire, tenemos problemas para pagar, venga y acérquese, resolvámoslo. De alguna manera Dios no va a desamparar a sus hijos, Dios no va a desamparar al pobre, y así dice la palabra. Entonces nosotros buscamos la manera de hacerlo. Ahora, cuando nos dejan en stand-by, dicen, mire, que sí, que no, y ya van pasando 3 meses, eso sí nos perjudica. Entonces, nosotros optaríamos, y es la propuesta que hemos hecho incluso en la asamblea, decir, mire, déjenos funcionar. Nosotros conocemos, cada orientador de grado conoce a sus alumnos, conoce a los padres de familia y sabemos cuando hay necesidad. Y si hay necesidad, Dios nos manda a apoyarnos unos a otros, sí. Y eso es lo que hacemos. Sí, y de hecho es importante lo que usted plantea, porque lo que ustedes le han establecido es que no exista la intervención, porque la situación de la crisis que se está enfrentando la van a ver como instituciones educativas directamente con cada una de las familias, que evidentemente los casos, hay familias que no están laborando, pues. Correcto. Hay familias que la misma crisis los ha afectado, y ustedes están ávidos a atender y a escuchar ese tipo de todos los casos que se presenten. Totalmente. Y fíjese que se dan, o sea, generalizar quizás no es lo más saludable en este caso, porque se han dado casos que incluso de los directores de los colegios nuestros ya me dicen, mire, ha venido un padre de familia que quiere pagar el año completo. Ahora, ¿qué es lo que le dice eso? Y investigando preguntamos, bueno, ¿y a qué se debe? Es que está en un negocio que es de enviar comida a las casas. Entonces a ellos les ha mejorado el negocio. Entonces viene y dice, mire, yo quiero pagar el año completo. Hay otros que nos han hablado y nos dicen, tenemos dificultad. Hay otros incluso, por ejemplo, recientemente escuchamos la opinión de un director de uno de los colegios y dice, mire, vienen y dicen, puedo pagar la mitad ahorita y después la otra mitad. Nosotros como colegios cristianos estamos en la condición y en la disposición, bajo el mandato también de la palabra, de apoyar al necesitado. Y nosotros lo hacemos, pero si de manera general se lanza una regla, ya eso ya nos llevaría a otras condiciones. Sí, vaya, porque yo voy a decir una cosa, Javier, cuando los diputados plantean, en este caso las 2 fracciones mayoritarias, porque hay varios diputados, Josué Godoy, por ejemplo, de Arena, está apoyando esto. Y entonces cuando los diputados plantean que lo que quieren es ayudar a las familias, dicen, y cuando se plantea de esa manera, pues a mí me agrada, pues para mí es música para los oídos, ¿verdad? Nos quieren ayudar, ¿verdad? Para que enfrentemos la crisis, para que podamos salir adelante, pero ustedes están, en tu caso estás planteando otra cosa, estás planteando que detrás de todo esto no está el querer ayudar a la familia salvadoreña, sino que hay otra intención, ¿verdad? Que es el hecho de entrar en un nuevo conflicto, una nueva política, porque implica en el decreto, y está claro, que el gobierno debe de asumir ese 50% de subsidio, es decir, que el gobierno les pagaría a los colegios ese 50% de subsidios para beneficiar a la familia. Es que aquí estamos viendo, Josué, el actuar de una clase política con total desprestigio desde hace tiempo. Y es donde extraña a muchos el ver una clase política que supuestamente tiene asesores y o los asesoran mal o les pagan por no asesorar, porque se equivocan a cada rato. O no se dejan asesorar. O no se dejan asesorar, ¿verdad? Porque se equivocan a cada rato. Es que cada palabra que expresan los políticos es una equivocación. Es que cada vez que hacen algo se equivocan más. Pareciera como que alguien les pone una cascarita y caen fácilmente. Y esta es una de tantas, ¿verdad? Aquí sobran opiniones de propios y extraños en este tema. Pero en general, lo más profundo de este tema no está en la colegiatura. Lo más profundo no está en el decreto,
ni la intención ni en la forma de cómo los diputados están planteando esta cosa. Lo fundamental en lo profundo de esto es qué quiere la clase política desde hace tiempo con el sistema educativo nuestro. Porque hay que decirlo, el sistema educativo privado es quien ha tenido siempre, quien ha dado la cara por el desarrollo del país. Si aquí hay que representar al país artísticamente, culturalmente, cognitivamente, tiene que ser la educación privada la que ponga sus piezas a representarlo internacionalmente. Y nacionalmente hemos tenido competencias en las cuales, si vamos a los colegios privados, tratamos de ser competitivos. ¿A quién le afecta que la educación sea buena en el país? Es que hay que decirlo. ¿A quién le afecta que la educación sea buena en el país? Solo existe un actor en el país que le afecta que la educación sea buena en el país, y es el actor político. Entre la clase política se encuentran muchos que son muy buenos, pero en su mayoría, cuanta menor calidad tenga el sistema educativo en el país, más les beneficia a la clase política, porque tendrían a un pueblo más fácil de dominar y manejar. Y hoy es un tiempo propicio para entrar en ese tema, en un tiempo que ya el próximo año estamos en elecciones y en campaña política estamos desde hace tiempo. Aquí nunca dejamos de hacer campaña política. Y ya estamos en eso. Estamos Entonces, hay un gran componente exactamente, de lo de la crisis que está exacto, manejado y entonces, con una cuestión ya política electoral. Y entonces el sistema educativo privado nunca para. Nos resistimos a parar y buscamos la forma de siempre dinamizar la educación. Tanto así que vienen huracanes, vienen terremotos, vienen la emergencia que venga, nosotros tratamos siempre de estar activos y lo hemos demostrado. Y la familia que matricula a sus hijos en los colegios privados son familias muy, pero muy, digamos, colaborativas. Dado que hoy, pues, el acompañante principal, el instructor principal del sistema educativo privado es el padre de familia, es la madre de familia, a quienes reconocemos su esfuerzo por sacar adelante la familia educativamente hablando. Y en ese sentido hay que decir, nosotros nos resistimos a parar y hemos continuado nuestro trabajo. Los docentes están preparando materiales, están entregando materiales por algún medio, algún canal, están en contacto los estudiantes con sus docentes, los padres de familia, hacemos reuniones virtuales de padres de familia para poder establecer un mecanismo. O sea, el fondo de este decreto, como muchos otros que se han creado en la Asamblea Legislativa, consigo trae debilitar el sistema educativo, porque ya nos han dado señales desastrosas con solo mencionar este decreto que quieren crear en la Asamblea Legislativa. Tanto así pues que hay un grupo de padres de familia, un sector en que ya no está pagando, sí, porque está esperando que este decreto se apruebe para decir, bueno, gracias a Dios que no pagué porque vaya que aprobaron este decreto y ahora el gobierno va a pagar en vez de mí. Eso ha creado una ilusión electorera en el padre de familia de los colegios privados, en un sector grande, y eso nos ha permitido ahora que nos compliquen la existencia de los colegios privados y no poder pagar como quisiéramos hacer con los docentes que tenemos y que están trabajando en primera línea para poder llevar a cabo el sistema educativo que tenemos como colegios privados. Aquí hay que decir, Josué, que el trabajo que estamos haciendo como colegios privados en mucho depende de otros servicios, y que la calidad pueda bajar porque de repente hay servicios que no estamos recibiendo como quisiéramos recibirlos. Bueno, de hecho la ministra de Educación y nosotros primero habíamos suspendido esta semana la acción educativa virtual porque nos reportaron de inmediato que se habían caído las conectividades. Sí, entonces, hubo un problema. Así es. Bueno, y de hecho quiero decir, Javier, perdón que te interrumpo, tal vez nos puede ampliar en ese concepto el licenciado Borja, porque en este momento están suspendidas las clases. Sí. No se están dando clases porque se suspendieron por la crisis de la lluvia, ¿verdad? Eso es así.
Pero además yo creo de que la decisión sí fue la más correcta, porque se cayeron todas las comunicaciones. Todavía están caídas. Y todavía están algunas caídas. Sí, realmente todavía se está dando, como dice usted, y especialmente en sectores más vulnerables, ¿verdad? Y aunque también de manera general vivimos el problema. Ahora, pero fíjese que son de las cosas que, aún en medio de esta situación, ayer mismo estábamos nosotros monitoreamos tanto con los pastores como con los directores de los colegios, ¿verdad? Estamos monitoreando con unos pastores que están visitando a los familiares o a las familias de los alumnos del colegio. Le pongo un caso aquí nomás camino al puerto, en Cantón Loma Linda. Está un colegio, Doucasi se llama, colegio cristiano, en una iglesia que está ahí en Loma Linda, se llama Peniel. Dice, fuimos y visitamos y nos mandaron todavía la manera como están ayudando a las familias de los muchachos, de un jovencito que es ahí, que está en el colegio. O sea, les están monitoreando. Los profesores no es que han dejado de hacer trabajo, digamos, han dejado de hacer trabajo académico, pero no han dejado de hacer trabajo espiritual. Siguen llamando y siguen orando, siguen dando apoyo emocional y espiritual también a las diferentes familias, a pesar de las limitaciones con los que se puede, porque sí, realmente nosotros seguimos las instrucciones del Ministerio de Educación cuando dijeron, mire, las clases se suspenden, las suspendimos, ¿verdad? En ese sentido. Y nos permite también, creo que tiempos de crisis, y esto creo que es fundamental, tiempos de crisis no deberían de llamarnos a desunirnos. La palabra en el Evangelio de Juan, el Señor hace referencia a que el Padre, dice el Padre y Él son uno, y que Él quiere que nosotros sobre la tierra seamos uno. Cuando no hay unidad, es más difícil que haya bendición. Y la educación es fundamental para que haya crecimiento, para que haya desarrollo en un país. No se puede salir de un subdesarrollo sin educación. Ahora, pero no es conveniente solo de la educación, sino que también los principios vayan arraigados a eso. Mire, y se ha contraído en realidad el pago de las cuotas, inclusive de aquellas familias que puedan pagarlo porque están trabajando, después del anuncio que hacen los diputados. Yo creo que sí. O sea, de hecho, nosotros estamos... Con solo la intención de ellos de decir, vamos a aprobar un decreto para condonar el 50%, lo que dice Javier es que los padres de familia, me voy a esperar, no voy a pagar, voy a ver en qué termina esto, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es un factor muy importante. Se quedaron a la expectativa algunos. Hay otros que pues no saben manejar la situación de banco, o por la misma situación de la crisis, tanto del COVID como lo que estamos ahorita, especialmente lo de COVID, han evitado salir. Pero realmente la mora en los colegios se ha aumentado de manera significativa. Normalmente los colegios funcionamos con un nivel de mora, eso es casi general. Pero en estos casos se nos ha duplicado, quizás triplicado el monto de mora que estamos teniendo en los colegios. Y están ustedes analizando todos los casos, ¿verdad? Uno por uno. Y está de más decir que ustedes el planteamiento que han hecho es de rechazo. Vamos a hacer la pausa y vamos a establecer un escenario en el que discutamos, porque entiendo ustedes fueron invitados al seno de la Comisión de Educación y Cultura, ¿verdad? Es correcto. Así es. Entonces, ¿los escucharon o no los escucharon? Porque el común denominador es que cuando llegan y que invitan a los sectores, les dicen, 15 minutos tenemos, y en 15 minutos tienen ustedes que hacer todo el esfuerzo de poder hacer sus planteamientos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes le han planteado a los diputados y si los diputados pues han tomado en consideración sus argumentos? Eso hay que discutirlo. De ahí creo es necesario decir lo siguiente, es que estamos claros que todo el país ha entrado en una situación de crisis. La economía está parada. Y ahorita vamos a un nuevo decreto ejecutivo que ya fue ayer hecho público para llevar la emergencia hasta el día 15 de junio. 15 de junio. Ojalá, digo yo, que para allá en ese momento tengamos alguna noticia en realidad de cómo va a comenzar a aperturarse de manera ordenada la economía.
porque si en algo debemos estar de acuerdo es que esto no va a aguantar más. Ujú. No, es que no va a aguantar más, es que definitivamente la gente va a necesitar salir por la necesidad de la comida, particularmente la comida. Entonces yo creo que el gobierno central tiene muy presente eso. Creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene muy claro eso, ¿verdad? Ya en otros países ya comenzamos a ver que la violencia, la anarquía, ¿verdad? El saqueo y la desesperación de la gente ya ha comenzado a evidenciarse, ¿verdad? Porque no podemos mantener o no podemos pedirle a la población que se mantenga en sus casas. Sí, quédese en su casa, no salga. ¿Y qué va a comer? ¿Verdad? Así es. Entonces hay que darle las condiciones mínimas. Y creo, y ojalá que los diputados y el gobierno central pues se pongan de acuerdo, porque en lo que han estado en las últimas semanas es un gran pleito, ¿verdad? Como que son bichos de kinder. O novios, ahí no voy yo, que no. Tienen que ponerse de acuerdo. Bueno, seguimos profundizando en esta plática que estamos teniendo con los representantes tanto de los colegios cristianos y de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. No nos cambie, ya regresamos.